15 extrañas tradiciones medievales que eran normales. Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. Hagamos un recorrido por las tradiciones más extrañas de la Edad Media. Lo que hoy en día nos parece extraño era completamente normal en la época medieval. Desde sellar contratos con saliva hasta extrañas maneras de ir al baño. Prepárate para un interesante viaje en el tiempo lleno de curiosidades y diversión. 15. Camino de caca. En la época medieval, el asfalto de las calles no solo no existía, sino que ni siquiera había caminos definidos. Y no, aunque seguramente podrías pensar que el suelo estaba cubierto solo de tierra o calles empedradas, ese tampoco era el caso. La asquerosa realidad es que la base de las carreteras de la época estaban repletas de excrementos. Caballos, cerdos, ovejas y personas solían hacer sus necesidades en cualquier esquina o incluso en plena vía principal. De hecho, las personas no tenían acceso a baños públicos, lo que significaba que las necesidades fisiológicas se hacían en cualquier lugar de la ciudad. Absolutamente todo lo que veías a tu alrededor era un cómodo baño. Y pues, me imagino que no solo aún no inventaban los tocadores, sino que tampoco existía la pena, pues los habitantes de la época no tenían reparos en depositar sus regalitos en cualquier esquina o callejón. Como te puedes imaginar, el olor era terrorífico. 14. Abanicos. Y ya que hablamos de costumbres de higiene, seguramente habrás visto una que otra pintura medieval en la que las mujeres llevan consigo elegantes abanicos. Esta práctica era propia de aquellas que pertenecían a la alta sociedad. Pero, aunque creas que su finalidad era la de refrescarse del calor que producía el montón de ropa que llevaban encima, en realidad el abanico tenía otra finalidad. Más que debido al calor, se tenían a mano tanto para espantar los malos olores que exhalaban las personas, muy faltas de higiene, como para despejar los olores de las calles, donde se acumulaban las aguas mayores y menores que tiraban los vecinos desde sus casas. 13. Modales en la mesa. ¿No te sucedió que de pequeño tu madre o tu abuela te regañaban por no tener buenos modales a la hora de comer? Pues quizás si hubieras nacido en la Edad Media no hubieses tenido tantos problemas. En la Edad Media, los banquetes eran un evento social de gran importancia para las clases altas. Los invitados no solo se dedicaban a comer, sino que organizaban auténticos festines, incluso con música y teatro. Sin embargo, sus costumbres a la hora de comer no eran las más meticulosas. Por ejemplo, aunque la existencia de los cuchillos y las cucharas era completamente habitual en las mesas elegantes de la época, la mayoría de las personas no los utilizaba de forma directa para comer. En lugar de eso, preferían usar solo sus manos, una costumbre que muchas culturas mantienen hasta ahora. Y sí, por supuesto que embarrarse las manos de grasa es incómodo, pero las personas del medioevo tenían todo bajo control. Por esta razón, usaban algo llamado servilleta comunal, que no era más que colocar tablas sobre caballetes que luego se cubrían con un mantel que usaban para limpiarse los dedos. Y en los banquetes de más alta categoría, encima del lujoso mantel, se colocaba uno más estrecho, con el que los invitados se limpiaban. Eso sí que es compartir la mesa. 12. Moda medieval. Imagínate lo que se reirán en el futuro cuando vean las modas locas que nos gustaban en la actualidad. Pues algo similar nos sucede con las antiguas tendencias fashionistas del medievo. Empecemos con que para las mujeres era bastante frecuente quitarse las pestañas y las cejas, pues la frente era vista como el punto central y más importante de la cara. Algunas estaban tan obsesionadas con ello que incluso iban más lejos y se rapaban el inicio del cabello en la frente para lograr una cabeza calva perfectamente ovalada. Y ya que hablamos de cabello, la realidad es que muchas mujeres de las clases más altas solían usar gigantes sombreros puntiagudos, y no solo porque fuesen bonitos, sino para ocultar una tendencia de la que ninguna persona en la época medieval podía salvarse: los piojos. Pero los hombres tampoco lo tenían mucho mejor. La ropa era muy importante para la élite medieval, pues era una forma de diferenciarse y mostrar su superioridad. Un ejemplo de ello son los zapatos largos y puntiagudos que se pusieron de moda en Europa. Cuanto más largos eran, más popular serías. 11. La fiesta de los locos. Podrán decir lo que quieran de las costumbres extrañas en la Edad Media, pero sí que sabían cómo divertirse. Se trata de una celebración que se llevaba a cabo entre los últimos días del año y los primeros del siguiente. Aunque la vida no era muy fácil en aquel entonces, las personas de la época no perdían la oportunidad de divertirse a lo grande. La fiesta comenzaba con una misa burlesca, que era una parodia de la católica, dirigida por un obispo bufón que había sido nombrado desde antes. Durante el sermón, en algún momento todo se volvía absurdo y los sacerdotes disfrazados entraban bailando y saltando, mientras que los subdiáconos comían salchichas sobre el altar.
Incluso utilizaban excrementos o suelas de zapatos en lugar de incienso. Después de la pseudomisa, llegaba el momento más esperado, los excesos. Originalmente, estas celebraciones se limitaban a las iglesias, pero con el tiempo se convirtieron en desfiles, representaciones cómicas y canciones obscenas. Y por supuesto, no faltaban los disfraces y el exceso de bebida, como en cualquier buena fiesta. 10. Dentadura. Puede que no lo creas, pero las personas de esa época sí se preocupaban por sus dientes, aunque sus métodos no eran los mejores. Al menos intentaban mantener sus bocas limpias. Para empezar, se usaban dentífricos naturales como huesos de sepia, coral o conchas, romero quemado, almástiga, incienso, carbón en polvo, coral rojo y canela molida. Más natural y vegano imposible. Además, después de limpiarse los dientes, se enjuagaban la boca con vino blanco tibio. Eso sí que es una forma de hacer que el cepillado sea más divertido. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, muchas personas todavía sufrían de caries, dientes rotos o encías vacías. Pobrecitos. Las damas de la época incluso evitaban sonreír para no mostrar sus dientes en mal estado. Así que cuando la situación se ponía muy mala, los sacamuelas entraban en acción. Estos eran nada menos que los barberos de la época, que iban de pueblo en pueblo arrancando los dientes que dolían. Pero lo más perturbador de todo era que para acallar los gritos de dolor de los pacientes, se tocaban tambores a ritmo frenético. Imagínate lo aterrador que debía ser todo ese proceso sin anestesia ni higiene. 9. Veneno de belladona. Hablemos de trucos de belleza en la Edad Media. Ya sabemos que existen todo tipo de tratamientos, desde la última locura de Kim Kardashian con su sangre facial, hasta la tendencia en Italia de los años medievales de echarse extracto de belladona en los ojos. Sí, escuchaste bien, en los ojos. Por si no la conoces, la belladona es una especie de arbusto nativo de Europa, con un potente veneno en todas sus partes, desde la raíz hasta su fruto. Sin embargo, a los italianos de la época no pareció importarles mucho el efecto tan dañino de esta planta con tal de verse bien, por lo que se volvieron locos con esta práctica de belleza. Al parecer, el contacto del extracto con los globos oculares hacía que se dilataran, y así las mujeres lucían más sensuales. Supongo que no podemos juzgarlos tanto, teniendo en cuenta que en la actualidad existe la cirugía plástica. 8. Doña Cerdita a la hoguera. Con el pasar del tiempo todo va cambiando, incluso el concepto de justicia. Basta con ver un par de películas de la Edad Media para darse cuenta de lo distinto que era el sistema en ese entonces. Acusaciones falsas que terminaban sí o sí en penas de muerte por razones absurdas, como tener el pelo rojo o escribir con la mano izquierda. Aunque hay algo que la pantalla grande no nos ha mostrado, y que tiene que ver con cómo lidiaban en ese entonces con los animales que cometían una que otra fechoría. Porque sí, las mascotas tampoco se salvaban de ser llevados a la corte. De hecho, los que parecían tener la peor reputación eran los cerditos. En esa época, era común que en las ciudades europeas abundaran los chanchos, pero estos sacaban a la luz un comportamiento asesino cuando se encontraban cerca de bebés humanos, ya que a veces se los comían. Aunque también hay casos de manadas de cerdos completas atacando a personas. Y atención, que los porcinos no eran los únicos. También hay casos que van desde los caballos hasta los insectos, quienes eran llevados ante una corte, eran enjuiciados, declarados culpables y después exterminados. 7. Fútbol. Aunque los orígenes modernos oficiales del fútbol comenzaron en Inglaterra hace más de 100 años, en 1863, ya en los tiempos medievales existía una especie de deporte muy similar. Para esto, utilizaban una bola hecha a partir de cualquier cosa que pudiera ser pateada, pero en general estaba forrada en cuero y rellena con pelos, musgo, etc. Y no, increíblemente esta vez el estiércol no tenía nada que ver. La cosa es que si ahora nos quejamos de la violencia de algunos jugadores en ciertos partidos, en ese entonces esto era mucho peor. Tanto así que en Francia e Inglaterra hay registros de casos en los que los reyes decidieron prohibir esta actividad, pues la diversión estaba yendo a otro nivel. Por ejemplo, está el caso del rey Eduardo II de Inglaterra, quien en el 1314 prohibió el fútbol por ser ruidoso e incitar la aparición de demonios despreciados por Dios, probablemente haciendo referencia a la cantidad de insultos y maldiciones que los jugadores decían. ¡Wow! No quiero ni imaginar lo que Eduardo II hubiese pensado al verme en la final del Mundial de Argentina versus Francia. 6. Baldes por la ventana. Actualmente, si tienes ganas de ir al baño, simplemente te diriges hacia el water close más cercano, bajas la palanca y listo. Sin embargo, el proceso en la Edad Antigua era mucho más complicado, o más sencillo, depende de cómo quieras verlo. En Londres y algunos otros sitios,
era muy común tirar baldes con excrementos por la ventana. Así que si ibas muy distraído, podías llevarte un interesante regalo de las alturas. Aunque, en unas ordenanzas municipales del siglo XV, se prohibía arrojar agua limpia por las puertas y ventanas sin dar previamente los 3 avisos del clásico «agua va». Sí, es así. No vaya a ser que alguien distraído termine empapado. Pero a pesar de esta medida de precaución, los descuidados e inatentos transeúntes podían terminar recibiendo un buen chapuzón si no estaban atentos al grito de alerta. Imagínate salir a la calle sin saber que el agua iba a caer sobre ti. Y aunque se perseguían las infracciones de este tipo, el resultado no era el mismo si el perjudicado era un vecino común o una autoridad. Digamos que la ley en este último caso era implacable. No te metas con las autoridades de la época medieval. 5. Detectores de brujas. En la época del medievo apareció algo llamado la Inquisición, una especie de grupo de policías religiosos que buscaban a los herejes, es decir, a cualquier persona que pensara diferente. Y si se trataba de brujas, tenían unas formas muy locas de saber si eran o no eran seres del demonio. Escucha esto. Primero, les pedían que leyeran la Biblia en voz alta para ver si podían hacerlo bien. Pero claro, muchas veces las pobres brujas no sabían leer bien o estaban demasiado nerviosas, así que ahí las mataban. Luego, si querían saber si una mujer era bruja, las tiraban al agua a ver si flotaba o se hundía. Si flotaba, era bruja. Si se hundía, no. Pero seamos honestos, nadie podía sobrevivir a eso. Y la cosa no paraba ahí. También les hacían pinchazos en la piel para ver si tenían alguna marca de bruja. Pero a veces usaban agujas que no causaban daño. Así que obviamente todo era un invento. Y si encontraban alguna marca, la acusada era sentenciada a la hoguera. 4. Pan alucinógeno. En el medievo, la época del año en la cual las temperaturas suben y el clima es más cálido, venía casi siempre con una enorme escasez en cuanto a alimentos se refiere. Las reservas de trigo solían agotarse muy pronto, por lo que los granjeros usaban el centeno que tenían almacenado de anteriores cosechas. Hasta ahora todo suena muy normal, pero el principal problema de esta idea es que en muchas ocasiones se contaminaba con ergot, una especie de hongo que producía alucinaciones a todo aquel que lo degustaba. De hecho, los efectos eran similares a los que puede producir el consumo de LSD en la actualidad. Psicodélico. 3. Divorcio por combate. En una época en la que el concepto del amor platónico no existía y a casi nadie se le ocurría casarse por amor, sino más bien con motivos financieros, las parejas no perdían el tiempo en resolver sus disputas. Quizás el término juicio por combate te recuerde a Tyrion Lannister y Juego de Tronos, pero lo cierto es que en la vida real era la manera de terminar un matrimonio en Alemania, dado que en la época la separación estaba totalmente prohibida. Al marido se le vestía con un traje ajustado con una capucha y se le daba 3 palos grandes de madera para el combate, mientras que las mujeres llevaban una camisa alargada y 3 pequeños sacos con piedras para que pudieran atacar. Para que el combate fuera justo, el hombre debía estar enterrado en un agujero hasta la cintura, con una mano atada a la espalda. Al final daba un poco igual quién ganase, porque el divorcio estaba asegurado. Si él perdía, era condenado a muerte, y si era ella, la enterraban viva. Todo muy romántico, ¿no? 2. Dentífrico natural. Como te mencioné anteriormente, era bastante común que la gente medieval sufriera de dolencias dentales, desde caries hasta dientes rotos y encías enfermas. Sin embargo, siempre encontraban una manera de mantenerse limpios y frescos, o al menos eso creían. Un método muy repulsivo pero efectivo para cuidar la salud bucal era hacer gárgaras con orina. Sí, así como lo escuchaste. La gente recogía el líquido en vasijas y lo usaba no solo para blanquear la ropa, sino también para curar heridas y tratar las caries. Además, se limpiaban los dientes con trozos de tela y cenizas de romero, y usaban dentífricos con ingredientes naturales como huesos de sepia, coral, almástiga, incienso y canela. 1. Contratos con saliva. ¿Te imaginas tener que mojar tu pluma en tu boca antes de firmar un contrato importante hoy en día? ¡Qué asco! Pero en la época medieval, esta era una práctica común y muy necesaria. Y es que la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, así que los contratos se firmaban en presencia de testigos que daban fe de que las partes involucradas habían llegado a un acuerdo. Pero, ¿cómo podían asegurarse de que el contrato era auténtico y que no había sido falsificado? Muy sencillo. Aquí es donde entra la saliva. Al mojar la pluma en la boca antes de firmar, se dejaba una especie de huella dactilar. Además, también se creía que la saliva tenía propiedades mágicas y protectoras. Así que ya lo sabes, mi supergenio. La próxima vez que tengas ganas de quejarte del mundo actual, recuerda que pudo haber sido mucho peor. Al menos no naciste en la época medieval.
Espero que este video te haya encantado. Recuerda dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuándo subo un nuevo video. No olvides dejar tu opinión acerca de este video. Te espero en la caja de comentarios. Nos vemos en una nueva aventura. Adiós.